Me avisan cuando está, Listo, hermano. pues ya está visible. ¿Está listo para compartir? Todavía está su foto con el niño, con su hijo ahí, hermano. Ahí apareció su pantalla. Muy bien. Vamos a empezar con la lectura ahí en Mateo 24. Mateo 24 es uno de los capítulos más citados y discutidos y maltratados del Nuevo Testamento. Estamos a nivel mundial viendo eh, mucho disturbio político y por eso se está hablando en las áreas religiosas de que estamos ya en los fines de este sistema religioso, el sistema del mundo, y que ya por lo que se habla en Mateo 24 estamos viendo ya las señales del fin. Muchos leen Mateo 24 con una sola idea en la mente, profecías del fin del mundo. Otros lo leen con puro miedo. Otros leen Mateo 24 para armar sistemas o esquemas, fechas y especulaciones que el texto mismo no lo autoriza. Pero si realmente queremos entender bien este capítulo, debemos empezar donde el mismo Jesús empieza, no donde empieza la imaginación del hombre. Y Jesús empieza ahí en Mateo 24 con el templo de Herodes. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros también vayamos ahí a la escritura en Mateo 24, porque Mateo 24 no nace de un debate moderno, no nace de periódicos, no nace de guerras actuales, del internet, ni de teorías religiosas. Nace de una escena muy solemne. Jesús sale del templo. Los discípulos le señalan a Jesús los edificios que están alrededor del templo y el Señor pronuncia una palabra terrible. No quedará piedra sobre piedra. Esa frase sacudió a los discípulos del Señor, porque ellos no esperaban que Jesús dijera eso. Ellos esperaban de que Jesús, al igual que ellos, pues sintiera un orgullo por el templo y un orgullo también por los edificios que estaban ahí. Era el orgullo de los judíos, el orgullo de Herodes, el orgullo de pues todos ellos. Pero Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra. Para un judío del primer siglo, el templo no era cualquier cosa, era el centro visible de la vida nacional y religiosa. Allí estaba el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas, el símbolo de la presencia de Dios entre la nación. Que Jesús anunciara la destrucción del templo era anunciar una catástrofe nacional, una catástrofe religiosa e histórica. Entonces los discípulos le hacen una pregunta y esa pregunta es clave para todo el capítulo. Si se entiende mal la pregunta, se entiende mal la respuesta. Ellos preguntan por estas cosas, por la señal de su venida y por el fin del siglo. Parece claro que en su mente esas cosas estaban, pero en la mente de ellos estas cosas estaban mezcladas. Jesús va a responderles, pero no de una forma superficial ni simplista. Él va a guiarlos paso por paso. Sin embargo, lo primero que hace Jesús no es darles una fecha.
Tampoco le da un mapa profético para entretener a los curiosos. Su primera palabra es una advertencia. Mirad que nadie los engañe. Eso ya nos dice cuál es el gran peligro en esta primera parte del capítulo. El peligro no es solo el dolor externo. El peligro es el engaño, la confusión, la pérdida de la sobriedad, el temor mal dirigido y finalmente la apostasía. Entonces, en esta lección vamos a no tratar de alimentar la curiosidad. Vamos a formar con lo que vamos a leer algo sólido. Jesucristo quiere que su pueblo sepa vivir cuando la historia se sacude. Quiere que su pueblo no sea un pueblo ingenuo. Por eso dice, mira que nadie los engañe. Quiere que su pueblo no confunda toda crisis con el fin. Quiere que su pueblo persevere cuando la presión aumente. Y quiere que su pueblo entienda que aún en medio del caos, el evangelio del reino sigue avanzando. Entonces veamos ahí en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esta no es una frase cualquiera. Noten ahí, Jesús sale del templo. Venimos del capítulo 23, donde el Señor ha denunciado con dureza la hipocresía de los escribas y los fariseos. Ya había quedado clara la corrupción espiritual de estos líderes judíos. Había mucha religión por fuera, pero mucha podredumbre por dentro. Así como los sepulcros blanqueados, por fuera se veía bonito, por fuera se veía bonito, por dentro estaba lleno de podredumbre. El templo seguía en pie, hermoso a los ojos humanos, pero la nación había rechazado al Mesías. Y por eso cuando los discípulos salen del templo y hacen esta pregunta al Señor Jesús o le muestran a Jesús los edificios, lo que ellos están mostrando a Jesús es la belleza de lo externo. Y Jesús quiere que ellos entiendan que no es lo externo lo que realmente es lo importante, sino lo que es interno. Es lo que quieren, es lo que viene enseñándoles del capítulo 23. Todo el sistema religioso del cual ellos estaban rodeados era un sistema que estaba podrido por dentro. Era una hipocresía. Y por eso cuando ellos le hacen o ellos le muestran a Jesús el templo y Jesús le responde la manera que le responde, pues ellos quedan sacudidos. El templo era el corazón visible de todo el judaísmo. Era el centro del sistema sacrificial. Era símbolo de identidad nacional. Era lugar de reunión, de fiesta, de culto, de memoria histórica. Humanamente hablando, parecía el templo firme e intocable, porque es el templo de Dios. Allí donde está la presencia de Dios. Pero Dios no mide como el hombre mide. Los hombres miran edificios, miran tamaño, prestigio, tradición y poder religioso. Cristo mira la verdad. Cristo mira la obediencia, la humildad y la respuesta al Hijo de Dios. En el versículo 2 de Mateo 24, dice Jesús, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí hay un anuncio del juicio. Esta es una declaración y no una metáfora suave. No es un simple aviso de problemas, es una sentencia. El templo, el orgullo de la nación, todo iba a ser derribado.
Aquí es donde debemos hacer una pausa y enseñar con claridad. Mateo 24 comienza con juicio sobre Jerusalén y sobre el templo. Quien borra eso desde el inicio ya entró mal al capítulo, porque el Señor Jesús no va a hablar de nada de lo cual hoy en día se quiere aplicar Mateo 24. Mateo 24 comienza con juicio sobre Jerusalén y sobre el templo. En el versículo 3 de Mateo 24, versículo 3, dice que Jesús se sentó en el monte de los olivos. Este detalle geográfico importa. El monte de los olivos está al oriente de Jerusalén y desde allí se observa la ciudad. Esto es algo solemne. El Señor habla del juicio de la ciudad con la ciudad delante de él. Él lo está viendo y está hablando de esto. Y la pregunta de los discípulos es esta: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos cuándo van a suceder estas cosas. La pregunta nace directamente de lo que Jesús dijo sobre el templo. Esa es la clave. Los discípulos parecen mezclar varios asuntos: la destrucción del templo, la venida del Señor y el fin del siglo. En la mente de ellos, estas cosas quizás estaban unidas. Por eso Jesús irá respondiendo con cuidado. No podemos leer la respuesta del Señor como si los discípulos hubieran hecho una pregunta perfectamente ordenada. La pregunta está mezclada, pero la respuesta del Señor no es una respuesta mezclada. La respuesta del Señor trae claridad. La pregunta de Mateo 24:3 no debe leerse separada del juicio anunciado en Mateo 24, versículo 2. Ahora veamos los versículos 4 y 5. Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Lo primero que hace Jesús no es darles una cronología. Lo primero que hace es poner en una guardia doctrinal sobre sus discípulos. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Eso ya debe controlar toda la sección. Antes de hablar de guerras, hambres y persecuciones, Jesús habla del engaño. ¿Por qué el engaño? Porque cuando los tiempos se vuelven inestables, el hombre se vuelve más vulnerable a seguir voces falsas. Jesús no está hablando solo de enemigos abiertos. Estos engañadores vendrían en su nombre, es decir, usarían lenguaje religioso, tono espiritual, autoridad aparente. El error más peligroso no siempre entra gritando blasfemias, pero muchas veces entra con Biblia en la mano y con palabras piadosas de la boca. Y por eso dice Jesús, muchos. Jesús dice que muchos vendrán y que a muchos engañarán. Esto no sería un incidente raro, sería una realidad repetida. La iglesia no debe ser ingenua. No todo el que habla de Cristo conoce a Cristo y no todo el que habla de profecía honra la verdad. No todo el que impresiona a la gente merece ser oído. Hoy también hay muchos que usan el nombre de Jesús para asustar, manipular, vender teorías o desviar a la gente. La respuesta del discípulo fiel no es credulidad, es discernimiento. Versículo 6. Versículos 6, 7 y 8. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Aquí el Señor entra en disturbios históricos reales. Habrá guerras, habrá rumores de guerras. Alguien tiene su micrófono encendido. Habrá conflictos entre naciones y reinos. Habrá hambre y terremotos. Pero observe la frase clave. Aún no es el fin. Esto destruye mucho alarmismo religioso. Jesús no niega la realidad del dolor. Claro que habrá dolor, pero prohíbe una conclusión apresurada. No todo evento terrible significa que ya llegó el fin. No os turbéis. Cristo no forma discípulos histéricos. Le dice a sus discípulos, no se turben. No que sean indiferentes, sino que no pierdan el juicio, no se descompongan, no vivan dominados por el miedo. Y luego dice, esto será el principio de dolores. La expresión indica dolores iniciales, no la consumación total. Son comienzos, no el desenlace completo. Como los primeros dolores de parto anuncian sufrimiento, pero no significan que el evento final ya llegó. El primer siglo conoció guerras, tensiones políticas, hambres y terremotos. El libro de Hechos menciona hambres. El mundo antiguo estaba lejos de ser estable. Jesús no les habló a hombres aislados de la historia, sino a discípulos que vivirían en medio de fuertes sacudidas. Entonces la gente hoy en día escuchan de un terremoto y dicen, ay, pues el fin. Y escuchan de múltiples terremotos y dicen, no, pues ya estamos en los fines del mundo, o de pestilencias, o de hambres, o de tensiones políticas, o de guerras, y dicen, ya llegó el fin. Por eso digo que en el primer siglo se conocían guerras, ya habían tensiones políticas, ya habían hambres y terremotos. Muchos hoy leen una guerra, un terremoto, una crisis y concluyen de inmediato, ya llegó el fin, pero Jesús les dijo, aún no es el fin. Por tanto, una lectura fiel del texto exige más sobriedad y menos sensacionalismo. El discípulo fiel no interpreta la historia con pánico, sino con sobriedad. Versículo 9. Entonces van a ser entregados a tribulación, van a ser algunos y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús ahora pasa de convulsiones generales a sufrimiento más directo sobre sus discípulos. El nombre de Jesús traerá oposición. Sus seguidores no vivirán siempre en tranquilidad. Habrá tribulación, habrá muerte, habrá odio. El sufrimiento cristiano no es algo extraño. Jesús no prometió un camino fácil, prometió oposición. Y esto lo vemos claramente en Hechos. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron amenazados. Algunos murieron.
Y eso importa mucho porque cuando dice Jesús por causa de mi nombre, no se trata de sufrimiento por necedad personal, por mal carácter, ni por pecado propio. Aquí es odio por causa del nombre de Cristo, es oposición por ser fieles. La iglesia debe dejar de pensar que la oposición siempre significa que algo anda mal. A veces la oposición viene precisamente porque uno está con el Señor. En versículos 10 al 12. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta sección es dura porque muestra no solo enemigos externos, sino un quiebre interno. Muchos tropezarán. Bajo presión, muchos caerán. No todos van a resistir. Algunos comenzarán bien, pero no seguirán bien. Habla de traición y odio. Se entregarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros. La presión saca a la luz lo que hay en el corazón. Cuando seguir a Cristo cuesta, aparecen las lealtades falsas. Y habla de falsos profetas. Otra vez aparece el engaño. No es una advertencia secundaria, es repetida. La presión histórica y religiosa abre la puerta para más engañadores. Y el amor de muchos, dice Jesús, se enfriará. Esta frase es terrible, no habla simplemente de emoción más baja, habla de deuterorio espiritual real. La maldad se multiplica y muchos dejan enfriar su amor por Dios, por la verdad y por los hermanos. El enfriamiento rara vez empieza de golpe, empieza con descuido, con concesiones pequeñas, con tolerancia al pecado, con miedo al costo de la verdad, con cansarse espiritualmente hablando. La iglesia debe vigilar su corazón. Una atmósfera de maldad no debe enfriarnos, debe impulsarnos a afirmar más nuestro amor por Dios. La apostasía no empieza siempre con rebelión abierta, muchas veces empieza con amor enfriado. Noten el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será siervo salvo. Este texto resume la marca del discípulo fiel. No basta comenzar bien, hay que perseverar. No basta emocionarse por una temporada, hay que permanecer firme cuando la fe cuesta. La perseverancia es necesaria. Jesús no presenta la salvación en términos ligeros. El discípulo verdadero es el que permanece fiel. Y perseverar no significa ganar mérito humano, no significa salvarse por fuerza propia, significa permanecer en la fe, no abandonar a Cristo, no ceder ante el engaño, no dejarse tragar por la maldad del mundo. Perseverar aquí es seguir fiel en medio de engaño, presión, tribulación, traición y enfriamiento general. Versículo 14. Y será predicado el evangelio, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Debemos leer este versículo en el flujo del pasaje. Jesús no está enseñando derrota del reino, sino avance del reino.
El mensaje del gobierno de Dios, perdón, es el mensaje del gobierno de Dios en Cristo. No es un mensaje vacío, es la proclamación de autoridad, de la salvación, de la verdad y llamado a la obediencia. Cuando dice en el versículo 14, en todo el mundo, en el lenguaje del Nuevo Testamento, esta expresión puede señalar el mundo habitado, el ámbito amplio de las naciones conocidas. El énfasis aquí es la expansión pública y poderosa del Evangelio como testimonio. Es decir, que el Evangelio no se detiene por la crisis. Guerras, hambres, persecuciones, engaños, sí, pero el Evangelio sigue siendo predicado. Eso significa que Cristo sigue reinando. La iglesia no debe vivir derrotada, no debe pensar que el caos histórico cancela la misión. El Evangelio sigue adelante porque el Rey sigue reinando. Aun cuando la historia se sacude, el Evangelio del reino no se detiene. Entonces, con estos versículos del 1 al 14 de Mateo 24, debemos ver que claramente Jesús empieza hablando de Jerusalén, la ciudad, y del templo. No está hablando del mundo, no está hablando de lo que se tiene que ver con lo de hoy en día, sino que él enfoca su respuesta al templo y ahí en Jerusalén. Nada tiene que ver con lo que está sucediendo hoy. Es más, cuando uno lee todo el capítulo 24 y capítulo 26 y aún capítulo 27, pues uno puede llegar a un entendimiento de que el Señor Jesucristo va a tomar las preguntas de estos discípulos, las va a contestar una por una y va a poner todo en su contexto, pero no está hablando aquí al principio del fin del mundo. Y cuando empieza a hablar de estas pestes, estas hambres y estas enfermedades y las guerras, tampoco está hablando del fin del mundo, sino que está hablando el fin de lo que es el templo, el fin de lo que es fin de lo que era ese sistema el cual esos discípulos estaban viviendo. Si en un futuro me dan la oportunidad, estudiaremos versículos 15 al 35. Que Dios los bendiga.